Hola chicos, en este video vamos a probar las acuarelas de la marca Sakura y también les voy a contar sobre el tema de ser artista y subir contenidos aquí en YouTube desde mi honesta experiencia y pues opinión. Y este set es un set que viene en 24 colores, viene también con un pincel y con una esponjita. También voy a probar el papel de la marca Canson, que es específicamente de acuarela, al igual que estos pinceles de la marca Fernoky, que son ideales para las acuarelas. Y pues voy a hacer la prueba de color, como siempre con cada material. Cada vez que vayas a probar un nuevo material, es muy importante crear tu paleta de colores. Esto te ayudará a guiarte y a saber qué tono es el que necesitas para tu composición, ya que la mayoría de las veces el color que se muestra no es el mismo al momento de aplicarlo en nuestro papel. Y pues bueno, ahora sí comencemos. Muchas veces me he puesto a pensar en lo curioso que es crear contenido siendo artista, porque pasas horas pintando, grabando, editando, y cuando por fin logras tener tu video y lo subes, muchas de las veces solo lo ven unas pocas personas. Puede que lo vea tu familia, tus amigos y bueno, los fans más cercanos que tú tengas. No voy a decir que no, al principio eso es un poco decepcionante en base a todo el esfuerzo que tú estás poniendo, pero no solo por los números, sino porque sabes el cariño y la dedicación que pusiste ahí. En este video, por ejemplo, como les comento, yo estoy usando las acuarelas de la marca Sakura y mientras pinto a estos personajes, a Koyuki y a Hakuji, pensaba en eso, en lo difícil que es crecer en YouTube cuando haces arte. Y no solo en buscar la perfección, porque como sabrán, este es mi segundo dibujo con acuarelas y pues la verdad no me estaba gustando mucho cómo estaba quedando. Dije, no todo tiene que ser siempre perfecto. Además, esto de las redes sociales también nos hace sentir como que esa presión de mostrar un arte perfecto, pero no todo es así en la vida. Las cosas en redes se pueden ver impecables, brillantes, etcétera, pero la verdad es que el arte no siempre es así. A veces el color no sale a la primera, el papel se dobla o simplemente el resultado no se parece a lo que tú tenías en mente. Y déjame decirte que eso está bien. Esas imperfecciones también cuentan tu historia como artista, cuentan ese proceso y lo importante es aprender de tus errores. En cada trazo tú tomas una decisión. No sé si hayan otras carreras en las que tengas que tomar tantas decisiones, pero siento que el dibujo es una de ellas, porque cada pincelada, cada trazo que tú das es una decisión. Te pones a pensar, ¿sabes qué? Debería de usar este color, debería de usar este otro, debería de poner la línea así o de hacer el trazo de esta otra manera. Y cada una de esas decisiones te lleva a un resultado, te lleva al resultado de cómo va a quedar tu dibujo, a qué va a transmitir tu dibujo. Así que mientras los pintaba, yo decía, pues lo importante es disfrutar de lo que estoy haciendo, más allá de buscar la perfección. Entonces por eso decidí compartir este video con ustedes y también para recordarles lo importante que es disfrutar del proceso de lo que ustedes hacen. Ustedes tienen que ser sus primeros fans, o sea, ustedes tienen que ser la primera persona que les guste lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes están compartiendo. En base a eso decidí pues hablar sobre este tema y también les voy a contar sobre, bueno, en mi experiencia en este caso. Yo empecé hace unos 2 años a subir videos. Recientemente llegué a los 1000 suscriptores y a pesar de que sí, ha sido bastante tiempo para llegar a este número. Puede que para algunas personas esto parezca poco, pero para mí significa muchísimo, porque detrás de cada número hay alguien que decidió quedarse, o sea, una persona que decidió darle al botón de suscribirse. Entonces para mí cada vez que veo que mi número de suscriptores incrementa en uno, me alegra mucho porque digo, wow, alguien se suscribió, alguien decidió darle a ese botón y pues unirse a este proceso, unirse a este viaje, a esta como evolución de artista. Y pues a alguien le gusta lo que hago. Eso me recuerda también el por qué sigo creando. Aunque las vistas no sean grandes y los algoritmos no ayuden mucho, hacer lo que me gusta me calma, me reta a la vez y me hace sentir que dejo una parte de mí en cada dibujo.
en el mundo actual es complicado, al menos para mí, balancear el arte con el contenido. Por ejemplo, pensar en títulos, miniaturas y tendencias. Ya no somos simplemente artistas, sino que también tenemos que ser como creadores de contenido y demás. Pensar en cada aspecto, en cada uno de estos puntos. En realidad, lo único que quieres es disfrutar del proceso, ¿no? Pero creo que esa es parte del camino. Mira, lo importante es aprender a compartir sin perder esa pasión. Así que siempre recuerda el por qué empezaste a compartir tus dibujos. Lo importante no es solo lo que vean las personas, sino que tú te sientas feliz con lo que estás creando. Esto me recuerda el por qué yo decidí empezar a compartir mis dibujos y pues fue porque dije, puede que a alguien le guste lo que hago, entonces ahí fue que decidí crearme las redes sociales y empezar a publicar pues lo que yo hacía. Cada persona que deja like, comentarios, se suscribe, eso me ayuda muchísimo, me motiva. Si a alguien le gusta lo que hago, si alguien se inspira de pronto en crear o en dibujar, si alguien me da la pequeña motivación de, no sé, de seguir dibujando o ver un anime. De hecho, me acordaba que una vez alguien me dijo que en base al dibujo que había hecho de Sun Jinwoo se decidieron ver el anime de Solo Leveling y por ejemplo para mí eso fue bastante sorprendente y a la vez me llenó bastante de emoción y alegría. Entonces esas pequeñas cosas son lo que a mí me gustan y pues lo que hay que recordar en el proceso como tal. Y bueno, tal vez este video no sea el que más vistas tenga, pero me gustó hablar de este tema y también me recordó el por qué empecé, porque pues me gusta dibujar y me gusta compartir esto con ustedes. Gracias a todos los que estén viendo este video, gracias por formar parte de este pequeño espacio. Me alegra compartir un poquito de eso con ustedes. Espero que te haya gustado este video. Si te ayudó de pronto a recordar el por qué tú empezaste a compartir tus dibujos, a saber que no todo tiene que ser perfecto en redes, que estés consciente de que lo más importante es disfrutar del proceso, pues me dejas saber en los comentarios. Y pues si eres un artista que también está empezando a compartir sus dibujos, pues puedes dejar un comentario y yo estaré encantada de apoyarte. Bueno chicos, nos vemos en un próximo video. Bye.